Sean bienvenidos, apreciados estudiosos, a la revisión de los cuestionarios de la tercera semana. La tercera semana, la cual comprende las lecciones 23 a la 33 del texto que ustedes tienen. Vamos a iniciar entonces revisando los cuestionarios de la lección 23. La pregunta 1 dice: ¿de qué curaba Jesús al pueblo? La respuesta es de sus enfermedades y de las posesiones demoníacas. La pregunta número 2. ¿Cómo demuestran la autoridad de Jesús los milagros de curación? Jesús mismo enseñó que sus milagros de curación tenían por finalidad demostrar su autoridad. Cuando su derecho a perdonar pecados fue cuestionado, entonces él curó a un hombre para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, como dice en Marcos capítulo 2, versículo 10. Sus milagros de curación tenían por finalidad mostrar su derecho de ocuparse de las más profundas necesidades de las almas de los hombres. Pregunta 3. ¿Cómo reaccionaba el pueblo hacia Jesús? La respuesta es que el pueblo reaccionó a los milagros de Jesús congregándose con él. Cuando se sabía que Jesús había curado a un enfermo, entonces muchos otros iban a él procurando ser curados. Pasemos a la lección 24. Pregunta 1. ¿Qué clase de hombre está agradando a Dios? Jesús dijo que el hombre feliz era el pobre de espíritu, hambriento y sediento de justicia, el sufrido, el pacificador y perseguido por causa de Jesús. Este es el hombre que está agradando a Dios. Pregunta 2. ¿Cómo interpretaba Jesús la ley del Antiguo Testamento? Jesús insistió particularmente en la amplitud de la ley. Los judíos habían reducido el significado de los mandamientos. Por ejemplo, del sexto mandamiento se decía que prohibía solamente el asesinato. Pero Jesús dejó bien claro que el sexto mandamiento incluía también la malicia y la ira. Puesto que el asesinato es el resultado de sentimientos de ira y odio, la prohibición del asesinato dada por Dios, entonces prohíbe también aquellas emociones que puedan provocar el asesinato. El mandamiento no solo examina nuestras acciones, sino que también tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Pregunta número 3. ¿De qué manera deberían los hombres adorar a Dios? Jesús pone muy en claro que Dios quiere adoración sincera. Nuestras acciones externas deben representar verdaderamente los sentimientos profundos de nuestros corazones. Nuestra adoración debe dar alabanza a Dios. No debe ser para que los hombres nos alaben. Pregunta 4. ¿Cuánto abarca la práctica de la verdadera religión? ¿Cuánto abarca la práctica de la verdadera religión? La relación de un hombre con Dios es personal. La vida cristiana debe caracterizarse por una relación de completa confianza en Dios. La prueba efectiva de la vida cristiana es la obediencia a los mandatos de Cristo. Como él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pasemos a la lección 25. Pregunta número 1. ¿Cómo demostró Jesús su autoridad al realizar milagros? Los escritores de los evangelios insistieron en la autoridad de Jesucristo, demostraron que Jesús no era simplemente un rabí popular, ni tampoco solo un hombre maravilloso. Por su asombroso poder, por la manera en que usó su poder y por las lecciones que enseñó usando su poder, demostró que él era un hombre que hablaba y actuaba con la autoridad de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué poder mostró Jesús en cada uno de los milagros que ejecutó?
¿Qué poder mostró Jesús en cada uno de los milagros que ejecutó? Bueno, mostró el poder de su palabra, mostró el poder sobre la muerte, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre los espíritus y el poder sobre la enfermedad. Pasemos a la lección número 26. Pregunta número 1. ¿Qué fue lo que levantó antagonismo contra Jesús? Bueno, una parte del antagonismo se debía al malentendido, otra parte a la reacción natural de la incredulidad en la gente y otra parte al temor que suscitaban las enseñanzas de Jesús. Pregunta segunda. ¿Quiénes se oponían a Jesús? Bueno, sus propios paisanos y los fariseos y todos los religiosos. Pregunta tercera. ¿Cómo reaccionaba Jesús en contra del antagonismo? Jesús respondía recordándoles los hechos y enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la incredulidad del pueblo, lo cual les ofendía en gran manera. Pasemos a la lección 27. Pregunta 1. ¿Qué quería saber Juan acerca de Jesús? Juan el Bautista, ¿qué quería saber acerca de Jesús cuando estaba en la cárcel? Juan envió mensajeros que preguntaran a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Como dice en Mateo capítulo 11, versículo 3. La pregunta significaba, ¿eres tú el Cristo? ¿O el Cristo está todavía por llegar? Pregunta segunda. ¿Qué pensaba Jesús acerca de Juan el Bautista? Bueno, Jesús pensaba que Juan era un profeta de Dios. De hecho, era más que profeta, era el precursor, el enviado de Dios para señalar ante los hombres al Mesías que llegaba. Jesús exaltó la grandeza de Juan ante el pueblo. La pregunta tercera. ¿Quiénes son los miembros de la familia de Jesús? Su familia no está limitada a los que tienen relación con él por lazos de sangre, sino que se compone de todos los que hacen la voluntad de Dios. Los que creemos en él somos miembros de su familia y estamos atados a él por lazos de amor más grandes que los que unen a los miembros de la familia más unida. Vamos a pasar a la lección 28. Pregunta 1. ¿En qué sentido era la mujer pecadora mejor que Simón Pedro? Bueno, este había invitado a Jesús a comer, pero sin demostrarle ninguna elemental cortesía. Esta mujer había ido más allá de todos los límites para demostrar su afecto por Cristo. Simón probó con sus hechos que nunca había sentido la pesada carga del pecado. La pregunta número 2. ¿Por qué podía Jesús echar fuera demonios? Jesús podía echar fuera demonios porque había vencido a Satanás cuando resistió todas sus tentaciones en el desierto. Por el hecho mismo de ignorar a los demonios, de arrojar a los demonios, Jesús demostró ser más fuerte que Satanás. Y porque Satanás quedó vencido, Jesús pudo traer el reino de Dios a los hombres. Continuaremos revisando las lecciones en nuestra próxima sesión.